Muy buenas tardes para todos. Gracias, Rosita. Les damos la bienvenida a todos los compañeros y también a las personas que no son espíritas para que con el tema de hoy conozcan un poquito más en qué consiste nuestra querida doctrina espírita. Bien, para comenzar la actividad en la tarde de hoy, vamos a disponernos en la oración y vamos a pedirle el favor a nuestra querida Rosita que nos inicie la oración. Bien, Rosita, ¿nos puede regalar por favor la oración de inicio? Claro, con mucho gusto, mis hermanos. Buenas tardes para todos mis hermanos. Nos vamos a disponer con todo nuestro amor para elevar el pensamiento a nuestro Padre Dios, a esos planos superiores de luz, a nuestro amado Señor Jesús y a todos los mentores divinos que nos acompañan en este momento, en este chat de Ruta de Luz. Suplicándole, amado Señor Jesús, que en este momento envuelvas en muchas vibraciones de amor, de iluminación a nuestro hermano Juan Danilo, para que esta conferencia que nos va a dar en el día de hoy sea de provecho espiritual para todos nosotros. Amado Señor Jesús, te suplicamos la protección y compañía para que el estudio que vamos a llevar, vamos a aprender hoy de la conferencia que nos va a dictar nuestro hermano, sea de provecho espiritual para todos. Que la luz misericordiosa del Señor Jesús, a través de nuestros guías espirituales, nos acompañen para llevar esta labor a feliz término, siempre acompañados del amor de Dios, para que todo salga bien. Y si es la voluntad de nuestro Padre Dios, que así sea. Gracias, Rosita. Bien, para comenzar, Juan Danilo Rodríguez Mantilla, Se le volvió a apagar el micrófono, Piacita. Bueno, nuestro querido Juan Danilo Rodríguez nació en Ecuador. Él es fundador del primer centro espírita de Quito, en Ecuador, del Centro Espírita Francisco de Asís, CEFAC. Es médico, psicólogo, homeópata, terapeuta neural, terapeuta holístico y es conferencista a nivel nacional e internacional. Entonces, cuando nuestro querido Danilo termine la conferencia, las personas que tengan alguna duda, alguna pregunta, porque todos no manejan el chat, pueden levantar la manito y con mucho gusto yo les daré el espacio para que puedan hacer la pregunta. Bienvenido, Juan Danilo. El auditorio es todo tuyo. Muchas gracias y buenas tardes a todos nuestros amigos del Centro Espírita Rutas de Luz, el bello país de Colombia. Un gran honor para mí poder compartir con ustedes estos momentos. Y el tema es sugerente, alegría de ser espírita. ¿Por qué una persona, al ser espírita, se convierte en una persona más alegre? Existe un motivo en especial en el cual nosotros nos vemos afectados con esta alegría fuera de lo común, en la que podremos identificar claramente que no solamente nosotros estamos viviendo una experiencia en nuestra existencia meramente intelectual, sino que existe algo más. Y es que el espiritismo es muy especial. El espiritismo está dividido
en 3 porciones, podríamos decirlo así. Es ciencia, es filosofía y es moral. Es ciencia porque permite a través de la experimentación, de un entendimiento lógico, cuantificativo, podremos comprender aquellos fenómenos que hacen parte de la naturaleza y que aquellos fenómenos, parte de la naturaleza, no son cosas sobrenaturales. Filosofía porque en la codificación, el Pentateuco espírita, como se le conoce también, Allan Kardec coloca allí todas las enseñanzas de los espíritus. Y moral. Moral porque está basada en una moral perfecta, en la moral de un ser humano sublime y profundamente esclarecido, Jesús. Por lo tanto, desde ese punto, nosotros podemos comenzar a tener alegría en ser espíritas. Porque desde el instante que abrimos el libro de los espíritus, nosotros nos vemos comprometidos y atendidos en esas palabras. Cuando nosotros vemos que en la primera pregunta dice Dios es la inteligencia suprema, entonces comenzamos nosotros a nutrir nuestra vida y a desechar todas aquellas dudas para comenzar a tener una vivencia con el mundo espiritual. Y solamente las personas que tienen una verdadera vivencia con el mundo espiritual se podrían decir personas alegres, personas felices, versus aquellas personas que todavía no tienen el regocijo de tener una luz dentro de sí mismo que pueda guiar su propio camino. Porque la oscuridad no está afuera, la oscuridad no está en las calles, la oscuridad no está en los objetos, en las cosas, en el mundo. La oscuridad está dentro de nosotros. Bien decía en el templo de Elfos, a la entrada, que debería cada uno conocerse a sí mismo. Y al cruzar por aquel dintel de la puerta, entonces el compromiso, aquel mundo extraño, enigmático, comenzaba a volverse real y tangible. Las pitonisas realizaban su trabajo y aquellos viajeros, ansiosos por entender, ansiosos por obtener respuesta, comenzaban una jornada diferente, una jornada a lo desconocido. Si bien es cierto, nosotros muchas veces tenemos miedo a lo desconocido, y más cuando hablamos del más allá, más cuando nosotros enfrentamos aquel misterio, aquel sufrimiento que significa la muerte. Nosotros la vemos con extrañez. No comprendemos exactamente de qué se trata. Conócete a ti mismo. Ese autoconocimiento comienza a tener sentido cuando nosotros deseamos experimentar una transformación interna en nuestra vida. El autoconocimiento, como lo propone la doctrina espírita, es la comprensión de dos vicios, el orgullo y el egoísmo. El orgullo y el egoísmo van a hacer que todas nuestras acciones sean instintivas, imprudentes, poco esclarecidas. Y cuando nosotros comenzamos a comprender, a tener aquel autoconocimiento sobre en qué áreas nosotros podemos obrar con aquella mezquindad, con orgullo, con avaricia o egoísmo, entonces verdaderamente comenzamos a estar vigilantes, como lo diría el Maestro Jesús. Vigilar y orar. Cuando nosotros comprendemos que el orgullo y el egoísmo hacen parte del crecimiento en nuestra vida
y que está allí únicamente para cada uno de estos dos ser conquistados, para resignificarlos, entonces comenzamos a dar valor a nuestra propia vida. El esclarecimiento que nos da la doctrina espírita a medida que vamos creciendo nos permite comprender que Dios ya no es más esa figura celestial profundamente lejana para todos nosotros. Mismo así, hay una gran barrera invisible a la que debemos superar, romper, atravesar. Porque el propio Jesús nos diría, cuando ustedes hagan una oración, háganla así. Diríjanse así al Padre. Y Él mismo no se pone como intermediario, mismo siendo medio y intermediario de esa naturaleza sublime que expresa el Creador. Jesús abre nuevamente la venda de nuestros ojos para decirnos que ese Padre es nuestro, que ese Padre es bienaventurado, que ese Padre es capaz de cuidarnos a cada uno de nosotros. Y que nosotros en correspondencia perdonamos las faltas de los demás. Porque día a día nosotros estamos perfeccionando también nuestra existencia. Entonces la idea de que Dios es una entidad externa a nosotros y que nosotros nos debatimos aquí solos en nuestra existencia comienza a ser relativamente una idea absurda frente al espíritu que consigue comprender que no existe soledad, de que no existe aquel momento vacío en realidad, que somos nosotros los que rellenamos todos esos momentos, sea con pensamientos buenos o con pensamientos malos, con acciones bondadosas o con reacciones crueles. Y eso nos da motivos para ser felices. Quizás veamos que el mundo es cruel, veamos que existen personas injustas, pero ¿acaso no conseguimos ver que la mayor parte de las personas quieren el bien? Este esclarecimiento y este autoconocimiento nos permite reconocernos como seres humanos, reconocer quién soy, por qué soy y a dónde yo me estoy dirigiendo. ¿Acaso esas no son las preguntas básicas en nuestra existencia? Si nosotros comenzamos a reconocernos entendiendo que somos hijos de Dios, basados en el raciocinio de que fuimos creados, que se dio un instante en el universo divino del Creador, donde pensaría en una criatura que deberá evolucionar, no para ser perfecta, porque solamente Dios es perfecto, pero sí para desarrollarse y comprender, para ser esa luz que quiso plasmar la divinidad del Creador en el universo vasto. Cuando nosotros somos capaces de comprender esto, entonces vamos a comprender quiénes realmente somos. Y cuando comprendemos quiénes realmente somos, también nuestra forma de ver la vida comienza a transformarse. Porque ya no vamos a tener conflicto con las otras personas, porque no podemos discutir, pelear con aquellas personas que son como nosotros, criaturas de Dios. Nosotros deberemos observar
y esforzarnos realmente en comprender este punto para ya no reaccionar frente al sufrimiento como si fuese verdaderamente una pérdida en nuestra vida. Deberemos abrigar en nuestros corazones la fortaleza, el entendimiento de que Dios se manifiesta en la inteligencia de todos, en la inspiración simple, en las ideas claras y sencillas, porque así es el espiritismo. Tenemos tantos motivos para ser felices, y uno de esos es que todo es transitorio. Y cuando vemos que existe la transitoriedad en la vida, podemos pensar desde lo más simple hasta lo más complejo. Podemos pensar que el día comienza y acaba. ¿Y acaso eso no es bueno? Porque nos permite una nueva convivencia. También vemos que todo es transitorio cuando los años pasan. Vemos que todo es transitorio cuando los sufrimientos culminan. Y cuando la vida desabrocha y se convierte en un pequeño. En aquella persona que llega el último suspiro y desencarna. La vida es transitoria. Y ese es un gran motivo para ser felices. Porque comprendemos que nada es para siempre. La transitoriedad nos dice que nosotros mismos no vamos a permanecer en el estado en que estamos actualmente. Vamos a ser mejores, vamos a crecer, vamos a aprender a amar, vamos a aprender a perdonar, vamos a tener la posibilidad de superar todo aquello que se nos dificulta. Si nosotros comprendemos que somos transitorios también tenemos una gran ventaja, comprender que somos seres espirituales, que nuestro espíritu trasciende, de que nosotros no vivimos la muerte como un acto definitivo, sino que cuando la vida material llegue a su límite, la vida espiritual comienza a ser la verdadera nación, nuestra verdadera naturaleza, a la cual deberemos, a partir de ese momento, aferrarnos. Aferrarnos no en el sentido de tener miedo a perderla, sino aferrarnos al entendimiento de que nosotros pertenecemos allí. Y cuando vemos poco a poco y comprendemos aquellas comunicaciones mediúnicas que nos hablan sobre el sufrimiento, más también sobre el final del sufrimiento, podemos comprender que nosotros tenemos y contamos con una gran oportunidad, una oportunidad para reflexionar, para hacer, para entender y para transformar. Porque en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de todos los seres humanos, estamos para transformar. Es así que cuando comprendemos que podemos funcionar de una forma diferente, que podemos pensar y que tenemos verdaderamente libertad de elección, entonces vamos a tomar caminos seguros para nuestro crecimiento. ¿Por qué es importante entender que somos verdaderamente libres? Porque muchas veces nosotros nos quedamos presos en cuanto a nuestros pensamientos, en cuanto a nuestros prejuicios, sentimientos o emociones.
Y cuando nos quedamos presos a ello, fácilmente también nos encadenamos a otras cosas, a vicios, a sufrimientos, a problemas que podríamos solucionarlo, entendiendo que transformarse hace parte de la vida cotidiana de cada uno. Cuando vemos que la ley de progreso que nos habla el espiritismo y que nosotros podemos verlo también en el libro de los espíritus, está allí, entendemos que ninguno de nosotros retrocede o involuciona, sino que a lo largo de todas nuestras existencias nosotros hemos tenido el entendimiento necesario como para dar un siguiente paso. Es así que entender verdaderamente que yo soy un ser creado por una mano divina, que entiendo que mi dirección es el reencuentro con ese Padre Celestial, que nosotros no sabemos, todavía no tenemos la condición de dimensionar, y que nuestros propósitos tienen que estar dirigidos a nuestro mejoramiento, entonces nosotros podemos sentirnos en paz. Tanta seguridad podríamos tener de esto, alguien podría decir. Sí, porque el espiritismo es una doctrina, es una filosofía muy humana. Mismo que en los textos, en algunas ocasiones mencione la palabra perfección, nosotros no podremos ser perfectos como Dios es perfecto, pero sí podremos mejorarnos a un nivel que nuestra forma de ver nos parezca perfecto. Por lo tanto, también es una gran noticia. Si yo comprendo que yo no necesito ser perfecto para amar a Dios, como cada uno de nosotros no es perfecto para que las otras personas nos amen, entonces comenzamos a respirar profundo y con tranquilidad. Cuando nosotros comprendemos que no hay necesidad de la perfección para avanzar en nuestros caminos, pero sí la necesidad de una dedicación honesta para mejorarnos, entonces podemos respirar con tranquilidad. Bien dice la doctrina espírita, Jesús es guía y modelo. Y en aquella pregunta dice, ved a Jesús. Si hubiese dicho, mira al Cristo, entonces estaríamos en verdaderos problemas, porque el Cristo ya es aquella figura sublime, esclarecida, radiante y gloriosa para nosotros, sobre todo, que carece de toda imperfección humana. Si hubiese sido así, mirar al Cristo, entonces nosotros deberíamos atender esa perfección. Pero como dice, ved a Jesús, comienza a darnos un recorrido completo hacia sus pensamientos, sus sentimientos, su dulzura y su bondad. Y cuando vemos esto, entonces trazamos nuestra hoja de ruta. Kardec lo coloca de esta forma: fuera de la bondad, fuera de la caridad, y todavía no modificando, ni tergiversando, ni cambiando las palabras de Kardec, sino quizás trayéndolo a un contexto que sea más contemporáneo. La caridad como compasión. Fuera de la compasión no existe salvación. Entendemos que el vivir
nuestra esencia, nuestros sentimientos nos permiten atender todas aquellas imperfecciones o aquellas malas tendencias para comenzar a iluminarnos interiormente. Es así que si Dios hubiese querido crearnos ya perfectos, no tendríamos la oportunidad de aprender ni crecer. Seríamos elementos, objetos ya acabados. Y al ser elementos ya terminados, entonces careceríamos de un propósito. Quizás seríamos simplemente como recipientes que se usan y un momento se desechan. Pero al ser imperfectos y al tener la libertad de elegir, significa que cada vez que nosotros estamos aprendiendo, reflexionando, utilizando la caridad o la compasión en nuestra vida, en esos momentos nosotros estamos sublimizando nuestra forma de ser. Realmente allí nosotros comenzamos a entender la libertad. No es la libertad de poder hacer todo lo que nosotros tenemos o queremos, perdón, sino la verdadera libertad es poder hacer todo lo que es necesario para nuestro crecimiento. Libertad es tener la mente esclarecida para poder elegir correctamente. Libertad es levantarse sin sentimiento de culpa y colocarse a las órdenes de los demás, como alguien que puede servir, que puede ayudar, que está allí con sus manos, con su energía, con sus ideas. Por lo tanto, quien vive el espiritismo, porque como toda filosofía hay que estudiarla así, mas no solamente el entendimiento intelectual hace falta, sino que la vivencia diaria va a permitir que nosotros podamos comprender y que podamos saborear también todas las experiencias que se coloquen frente a nuestra vida. Allí, en ese instante, nosotros comenzamos a ver la importancia que tiene no solo el conocimiento, sino de que deberemos actuar con una coherencia entre nuestros deseos y nuestros deberes como seres humanos divinos, con una D minúscula, y humanos dentro de la convivencia. Por lo tanto, todo esto nos lleva a que no existe una desintegración del ego, porque la doctrina espírita no destruye el ego. La doctrina espírita no nos dice que deberemos destruir todos aquellos resquicios que no sean parte de la bondad. La doctrina espírita mantiene el ego de cada uno de nosotros. Por eso, la definición espíritu es el ser un ser inteligente de la naturaleza. Y cuando nosotros manifestamos esa inteligencia, y al ser nosotros dotados de aquella inteligencia, entonces mantenemos nuestro ego. El propio Jesús, cuando estaba en el monte, en aquella transfiguración, pregunta a sus discípulos, a pocos discípulos que estaban con él. Y el comentario más o menos era así: hay muchas cosas que se dicen de ti, Jesús. Jesús comienza a conversar. ¿Y qué dicen de mí? A lo que responde:
Algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres otro de los profetas y hasta Juan el Bautista. Preguntando también al grupo de amigos, dice así: ¿y ustedes quién piensan que yo soy? A lo cual que con toda seguridad Pedro responde: el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús no lo niega, no se cubre con una falsa humildad, sino que asevera: eso que tú acabas de decir no fue revelado por carne ni sangre. Jesús asume su personalidad. Jesús asume una postura. Y cuando nosotros comenzamos a asumir una postura, una responsabilidad, cuando nosotros comenzamos a asumir el espiritismo, entonces somos lo suficientemente fuertes para poder superarnos en la vida, para poder defender nuestros ideales, para poder expresar nuestros ideales también en obras. Y cuando lo hacemos de esa forma, entonces nuestra vida cambia. Dejamos de verlo de afuera para comenzar a observar y a disfrutar de los paisajes internos. Podríamos colocar así. Es como cuando usted comienza a observar videos en sus teléfonos y de repente ve un paisaje bellísimo y usted comienza a soñar diciendo: qué paisaje para bello. ¿Cómo a mí me gustaría poder disfrutar de aquella vista? Mas déjeme decir que en aquellas fotografías, el primer evento es que alguien tomó la foto. Otra cosa, que existirán personas que estarán viendo ese paisaje y otras personas hasta serán locales en ese paisaje. Serán personas que viven en esa región. Y en esa región también encontraremos personas confundidas, agobiadas, conflictuadas. Por lo tanto, el paisaje exterior siempre estará a segundo plano, mientras que nuestro mundo interior debe verse fortalecido y enriquecido por imágenes bellas. ¿Y cómo conseguimos esas imágenes bellas? Si yo mismo coloco en mi mente aquellas ideas turbias de soledad a través de la voluntad. La doctrina espírita nos dice que nuestra voluntad tiene y debe ser educada y fortalecida. Y cuando nosotros fortalecemos nuestra voluntad, entonces vamos a comprender que somos verdaderamente responsables. Por lo tanto, yo soy responsable de mis pensamientos y de mis acciones, pero también soy responsable de mi felicidad. Y quizás alguien pregunte: ¿y si la felicidad no depende solo de mí? ¿Y si la felicidad depende de otra persona o de las acciones de otra persona? Significará que el paisaje todavía está siendo visto hacia afuera y no se está creando el paisaje interno. Un paisaje amoroso, un paisaje iluminado por la bondad espiritual del Maestro Jesús, por la bondad espiritual de entidades bondadosas. Será el verdadero camino que deberemos nosotros trazar para poder experimentar nuevas situaciones. Allí no existe verdaderamente tormento. Por eso también podemos encontrar personas alegres, personas felices, aunque
no vivan conforme a la modernidad. La felicidad es aquel paisaje nuevamente que nosotros diseñamos en nuestro mundo interior. Y aquellos matices deben ser tomados por los colores de la abnegación, de la bondad, del amor, de la fraternidad y de la solidaridad. Cuando nosotros internamente comenzamos a sentirnos útiles para las otras personas, entonces nosotros comenzamos a entender lo que significa tener paz. Cuando nosotros comenzamos a sentir que podemos expandir nuestro círculo de amor para otras personas, entonces nosotros podemos vivir verdaderamente la felicidad. Cuando nosotros nos sentamos juntos, no a sufrir, a consolar a aquel que está en ese momento sufriendo y a permitirnos también nosotros en su debido momento ser consolados, entonces esos paisajes del cielo comienzan a habitar en nuestros corazones. ¿Acaso no se trata de conocer el reino de Dios o de crear el reino de Dios, aquella justicia, y todo lo demás no será añadido? Son las palabras de Jesús. Mas siempre Jesús se refirió a ese templo, al templo que puede ser destruido fácilmente, porque es muy frágil, porque está hecho por estructuras de carne y hueso. Mas dentro de aquel cuerpo, dentro de aquel templo, en su interior, pueden guardar valores absolutamente valiosos que crearán una nueva forma de ser y de existir. Por lo tanto, deberemos crear ese reino de Dios en nuestros corazones. Y en verdad, lo demás va a ser añadido. Va a venir, porque nosotros no lo estaremos buscando. Va a estar allí, porque nuestro reino va a ser lleno de poder, un verdadero poder, el poder del amor. Es así que nosotros debemos resignificar nuestra humanidad. Y al resignificar nuestra humanidad, nosotros comenzamos a aceptar de que somos seres en un proceso de crecimiento, de que tenemos sentimientos buenos y malos, y que aquellos pensamientos y sentimientos que alguna vez pueden tomar pos en nosotros deberán ser controlados a través de nuestra voluntad, comprendiendo que simplemente es una etapa. Por lo tanto, no tengan miedo de sentir enojo ni de sentir alegría. Son cosas que están allí para enseñarnos. Y cuando las aprovechamos, cuando las entendemos, cuando podemos nosotros colocarlas al servicio de nuestra propia existencia, entonces nosotros vamos a comenzar a vivir justamente de una forma más sublime. Y los eventos que puedan acontecer en nuestro alrededor serán eventos que nosotros también podremos participar con paz interior. No significa que los espíritas vamos a estar eludidos del sufrimiento, mas no nos vamos a quedar en el sufrimiento. No significa que nosotros no vamos a ser aludidos por las malas intenciones, mas superaremos y no caeremos en las trampas de esas malas intenciones. Significa que la persona, el estudioso del espiritismo, creará no solamente fuertes lazos con los demás individuos,
sino con aquellas entidades espirituales que ejercen un valor moral en nuestro crecimiento y que nos permiten también, con su presencia, inspirarnos para encontrar nuevas formas para atender nuestra felicidad. Por lo tanto, existen 4 puntos por los cuales nosotros podríamos decir: ser espírita es ser verdaderamente feliz, porque el espíritu es compasivo. Y compasión significa ser gentil también con las demás personas. Sonríe, intente ayudar. La ayuda no tiene que ser perfecta. La ayuda simplemente tiene que ser honesta. Sea compasivo con los otros, pero también con usted. No se olvide de ser compasivo con usted mismo. A veces necesitamos una palmadita en la espalda de parte de nosotros para decirnos: todo va a estar mejor. Sigue adelante, sé fuerte, no desistas. Y has atravesado otros momentos igual de difíciles y has superado. Este momento también vas a superar. Y cuando nosotros comenzamos a utilizar la compasión, entonces se convierte en una vida y en una forma de ser más alegre, porque comprendemos que siempre vamos a tener amparo. Para ser alegre necesitamos tener amor. No se puede ser alegre, no se puede ser un espíritu feliz si no se tiene amor. Pero no el amor en el sentido vulgar de las palabras, como nos nombraría el Evangelio según el Espiritismo, sino como ese aspecto sublime en el cual nosotros nos permitimos verdaderamente escucharnos y escuchar al prójimo para así ayudarnos a crecer. Cuando el amor es bien expresado, no se corrompe, no quiere privar de la libertad, sino que las alas se vuelven mucho más grandes y las personas alcanzan distancias todavía mayores, lo que le permite también disfrutar de la vida. Por lo tanto, deberemos aprender a amar. Deberemos aprender a escucharnos, a sentirnos, para después también escuchar y sentir al otro. Existe un tercer punto, la propia alegría. No puede existir un espíritu triste. Un espíritu triste significaría que todavía no comprende de que un grupo de espíritus, un día, el espíritu de verdad, nombraría a un hombre muy inteligente y que todos comenzarían a realizar un trabajo muy especial, un trabajo que hoy nos junta y nos esclarece. Si nosotros pensamos que la divinidad se estructuró para que hoy podamos hablar sobre la doctrina espírita, entonces comenzamos también a pensar de que somos seres especiales y que tenemos los oídos para escuchar en este momento. Por lo tanto, por ese motivo podemos estar alegres, porque la divinidad se preocupa por nosotros, porque estamos siendo vistos y cuando estamos siendo vistos, entonces nosotros podemos estar alegres. Y el propósito del espiritismo es nuestro esclarecimiento, es nuestra libertad.
Es así que la alegría de ser espírita no solamente está dada de la mano del entendimiento de que no existe la muerte, sino sobre todo de la existencia de la vida. Que nosotros estamos y permanecemos. Que nuestras acciones permanecen y que por eso deberemos tener muchísimo cuidado de lo que pensamos y sobre todo lo que hacemos. La alegría de ser espírita es saber que nunca estamos a solas. Siempre vamos a estar amparados por la divinidad, porque infinidad de espíritus bondadosos estarán también junto con cada uno de nosotros. La alegría de ser espírita es comprender que nosotros somos entidades mismo espirituales y que no necesitamos ser perfectos. Simplemente necesitamos ser honestos. Mis queridas amigas y amigos, esto es lo que les puedo transmitir sobre las motivaciones que significan para mí ser espírita. La alegría que yo tengo día a día al comprender o al leer algún pasaje de nuestra bella doctrina. Nada ni nadie puede desanimarnos de ese camino. Cuando nosotros comprendemos bien la doctrina espírita, entonces también comenzamos a vivir bien o mejor. Estoy a las órdenes. Si alguien tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, la responderé con mucho gusto. Vamos a mirar el chat. Dice, doctor, buenas tardes. Gracias por este espacio que nos brinda. Me gustaría saber qué alegría se siente estar cerca de nuestro querido Divaldo. Es una pregunta que prefiero pasarla para otro momento. Bueno, hay una pregunta que sí me hicieron y me decían que cuando tú hablas de esa paz interior y la persona dice, cuando he realizado alguna actividad inadecuada y tengo toda la voluntad de reparar y encuentro que esa paz no la tengo, ¿algo faltará? Disculpe, no comprendí bien la pregunta. Me pregunta, cuando he realizado alguna actividad inadecuada y tengo toda la voluntad para repararla y no encuentro esa paz interior, ¿es que falta algo? Pues repararla. No hay que tener solamente la voluntad, ¿no? Sino que hay que pasar al hecho, ¿sí? Muchas veces un defecto que tenemos los seres humanos es que nos quedamos en el deseo de hacer cosas buenas y no damos el paso a hacerlo, a experimentarlo. Y cuando no nos damos la oportunidad de experimentarlo, entonces no podemos encontrar paz interna. Entonces, hay que hacerlo. De todos los compañeros te agradecen, compañeros de Boyacá, Barranquilla, Meta, Cartagena, Ibagué y de otras ciudades que participaron de esta linda conferencia, como también de Uruguay, Brasil y Ecuador. De verdad, gracias por la asistencia en la tarde. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Danilo, por tu conferencia tan maravillosa. Y vamos a darle paso a Hugo Telles con el capítulo 28. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, y el tema que corresponde hoy es al que más se le da, más se le pide. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Señor. ¿Ya están viendo la pantalla?
Dice que se está compartiendo. Ya, bonitos. ¿Ya? Señor. Bien, el evangelio que me corresponde el día de hoy, del capítulo 18, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Instrucciones de los espíritus. El tema se dará al que ya tiene. Instrucciones de los espíritus se dará al que tiene. Acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondió y les dijo: porque a vosotros os ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque al que ya tiene, más se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero eso les hablo por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden ni comprenden. En ellos se cumple la profecía de Isaías cuando dice: oiréis con vuestros oídos y nada entenderéis, miraréis con vuestros ojos y nada veréis. San Mateo, capítulo 13, del 10 al 14. Contraluz, tal vez. El ítem 14. Estad atentos a lo que oís, porque emplearán con vosotros la misma medida con que hayáis medido a los otros, y además se os añadirá, pues se hará al que ya tiene, y al que no tiene, aún que tiene, se le quitará. Este ítem es muy interesante que nos dice el apóstol San Marcos en el 4, 24 y 25. Dice: estad atentos a lo que oís, porque emplearán con vosotros la misma medida. O sea, es lo mismo que con la vara que medís, con esa te van a medir. Con la forma como nosotros nos comportemos con nuestro prójimo. De esa manera se va a comportar nuestro prójimo como nosotros. Recordemos todas esas enseñanzas del Maestro Jesús. ¿De qué manera debemos amar nosotros a nuestros hermanos? Con los mandamientos que están escritos en nuestros corazones, el amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Entonces, si nosotros amamos a nuestro prójimo, no debemos preocuparnos, porque siempre vamos a tratar a nuestros hermanos de una manera muy dulce, de una manera muy benevolente, muy indulgente, ¿cierto? Y así los espíritas tenemos esa gran capacidad de poder razonar y decir: ojo, porque si nos estamos equivocando, nosotros vamos a sufrir las consecuencias más adelante. Y de pronto, con un poquitico de intereses, es lo que nos está diciendo acá el mensaje. Se da al que ya tiene y se quita al que no tiene. Meditad acerca de estas grandes enseñanzas que muchas veces os han resultado paradójicas. Aquel que recibió es el que posee el sentido de la palabra divina. Y escuchando la charla hoy de nuestro hermano Danilo, muy interesante. Para nosotros los espíritas es este mensaje, ¿verdad? Porque somos, según las enseñanzas, los obreros de la última hora. Y hemos recibido la gran oportunidad de conocer el espiritismo, de practicarlo, de llevarlo en nuestro corazón. Entonces dice: aquel que recibió es el que posee el sentido de la palabra divina. Ha recibido simplemente porque procuró hacerse digno. ¿Cuántas veces nosotros suplicamos en la vida espiritual la oportunidad de venir a estudiar acá el espiritismo, a profesarlo, a practicarlo, y a ser ejemplo para la humanidad, para muchos seres que están a nuestro alrededor? Y porque el Señor, en su amor misericordioso, estimula los esfuerzos que tienden al bien. Conocemos a tantos seres muy especiales, y no tanto en el espiritismo, sino en todas las doctrinas, en todas las religiones, seres que han recibido la misericordia de nuestro Padre y han procurado trabajar en el bien y reciben cada día esas dádivas de amor, esas dádivas de progreso, que es a lo que nosotros venimos a trabajar para nuestro progreso.
Sostenidos, perseverantes, esos esfuerzos invocan la gracia del Señor. Son como un imán que atrae hacia sí a lo más avanzado. La gracia abundante que os hace fuertes para escalar el Monte Santo, en cuya cúspide se encuentra el descanso después del trabajo. Y nos decía hoy en la charla el hermano Danilo, que nosotros estamos acompañados, no estamos solos. La asistencia de los buenos espíritus, de esos seres de luz, que siempre que estemos tratando nosotros de hacer el bien, de luchar por ser mejores, de apartarnos de ese egoísmo y ese orgullo, que es lo que nos tiene totalmente materializados todavía, recibimos la asistencia de esos seres misericordiosos y amorosos que nos ayudan, que nos enseñan cada día más, y al nosotros recibir todas esas enseñanzas es para que la pongamos en práctica, es para que trabajemos en nuestro bienestar, pero en especial en ayudar a nuestro prójimo y a nuestros hermanos. Y dice, se quita al que no tiene o tiene poco. Es muy radical, según lo que dice el Maestro Jesús, según como tomaron al pie de la letra, no al pie de la letra, esa enseñanza que el Maestro Jesús dio, ¿no? Se quita al que no tiene, o al que tiene poco se le quita. Tomad eso como una antítesis figurada. Es importante, porque las virtudes que cada uno de nosotros vamos recogiendo, que vamos teniendo, los defectos que vamos dejando atrás, no los vamos a volver a tener. Las virtudes que hemos tomado, que tenemos, que poco poseemos todavía, esas van con nosotros para siempre. Y Dios no nos las va a quitar. Dios no es así. Dice, Dios no quita a sus criaturas el bien que se ha dignado hacerles. Hombres ciegos y sordos, abrid vuestras inteligencias y vuestros corazones, mirad con el espíritu, escuchad con el alma, y no interpretéis de una manera tan groseramente injusta las palabras de aquel que ha hecho resplandecer ante vosotros la justicia del Señor. Aquí nos está haciendo referencia a las enseñanzas del Maestro Jesús, que de pronto las tomaron de una manera sesgada y las colocaron como no debían, porque el Maestro es el ser perfecto que vino acá, que ha estado entre nosotros. Y recordemos que Él decía, cuando estaba entre nosotros, que Él decía lo que el Padre quería que dijera. Es lo que Dios le mandó que hiciera, Él lo vino a hacer en su perfección. Él no se podía equivocar, porque lo tenía grabado en su conciencia, las enseñanzas que Él venía a dar. Entonces Él no podía ser tan fuerte, tan radical con los seres. Tenía que hacerlo en esa época, de pronto, para que lo entendieran, para que supieran a qué atenerse cuando se equivocan, o cuando nosotros nos equivocamos, sabemos a qué atenernos como espiritistas, ¿verdad? Que venimos acá a dar un pasito en esta reencarnación, un pasito adelante, a dejar unas pocas de nuestras imperfecciones, a pagar unas deudas que hemos contraído en vidas anteriores. Y si tenemos la disponibilidad, estamos dispuestos a hacerlo, lo podemos hacer. Mientras tanto, tendremos que seguir trabajando. Es el espíritu mismo el que, pródigo e indolente, o sea, nosotros mismos, no sabe conservar lo que tiene, ni acrecentar, haciéndolo fecundo, el óvulo que ha caído en su corazón. Qué bonito mensaje este que nos está dando este espíritu. Somos nosotros mismos los que somos indolentes, los que somos ciegos, los que no escuchamos, o escuchamos el mensaje del Maestro, escuchamos el mensaje de los buenos espíritus y nos hacemos los que no escuchamos, porque de pronto nos está afectando ese momento del materialismo, ese momento del orgullo y del egoísmo. Entonces nos hacemos los que no, es con nosotros ese cuento. Entonces nosotros somos mismos los que nos estamos estancando, los que no estamos queriendo progresar y los que no estamos queriendo pagar de pronto las deudas anteriores para dar un paso adelante. El hijo que no cultiva el campo que su padre ha ganado con el trabajo y que le ha dejado como herencia, ve como ese campo se cubre de malezas. El hijo perezoso, cuando recibimos el mensaje de la doctrina, cuando ha llegado a nosotros y nos quedamos
que ya somos espiritistas, pero no estudiamos, no nos preparamos, nos quedamos en el ocio. Entonces, ¿qué pasa? Se nos llena de maleza nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestros pensamientos, y ahí quedamos. ¿Acaso es su padre el que le quita las cosechas que él no ha querido preparar? Si por falta de cuidados ha dejado perder las semillas destinadas a producir en ese campo, ¿se debe acusar a su padre porque no ha producido nada? ¿Qué tal eso, no? Ese ejemplo que nos está dando este espíritu bondadoso. Un ejemplo de la vida real. Cuando los padres dejan una herencia muy buena a su hijo, pero el hijo se queda en el ocio, se queda malgastando, se queda disfrutando el momento, la felicidad momentánea, la felicidad que se cree que es la eterna, y resulta que es la infelicidad eterna. Entonces, ¿qué pasa? Deja acabar todo. Dejan montar las fincas, deja que las cosechas no se den porque la maleza las cubre. Y todavía quiere culpar al padre que ha trabajado, ha luchado toda la vida para dejarle algo. No puede ser así. Dice, no. En vez de acusar al que había preparado todo para beneficiarlo, en vez de criticar lo que le dio, que se queje de sí mismo, pues es el verdadero autor de sus miserias. Nosotros mismos somos los que labramos nuestro bienestar en el futuro o nuestro malestar en la vida espiritual, que tenemos algo de conocimiento y sabemos que todo lo que hagamos acá de bueno es lo que nos va a servir para nuestro progreso, pero todas las equivocaciones que cometamos también va a ser las pruebas que más adelante nos harán sufrir. Entonces, arrepentido y diligente, ya cuando uno reconoce en la patria espiritual que nos hemos equivocado, que hemos perdido el tiempo trabajando, cuando teníamos que trabajar acá, en esta reencarnación, que no la aprovechamos, entonces arrepentido y diligente, que se ponga a la obra con valor, porque nuestro Padre es misericordioso y es justo, y es solo amor, y nos da la oportunidad de nuevo. ¿Qué tenemos que hacer? Comenzar, volver a trabajar, volver a lo que nos comprometimos en la vida espiritual, de venir a hacerlo acá. Que cultive el suelo ingrato con el esfuerzo de su voluntad, que lo labre a fondo con la ayuda del arrepentimiento y de la esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de que tendremos un mejor porvenir. Que arroje en él con confianza la semilla que por su calidad ha escogido entre las demás, que la rige con su amor y su caridad. Le hemos pedido la oportunidad al mundo espiritual y a nuestro Padre de que vengamos acá, de pronto a no sufrir tanto, con tanto dolor, con tantas pruebas, sino que nos dé la oportunidad de venir a servir con amor y con caridad para poder progresar. Que conociendo el espiritismo sabemos que eso nos va a beneficiar a nosotros, siempre que nosotros sirvamos con desprendimiento. Dice, y Dios, el Dios de amor y caridad, dará al que ya ha recibido. Siempre hay la oportunidad de estar recibiendo cada día más de su misericordia y de su amor. Nuestro Padre no nos deja solos nunca. Nuestro Padre está con nosotros, ayudándonos, socorriéndonos, dándonos tantas oportunidades, tantas veces que hemos venido, que hemos sufrido, que hemos trabajado, que nos hemos equivocado y Dios nos sigue dando las oportunidades. Entonces verá sus esfuerzos coronados por el éxito y un grano producirá 100 y otro 1000. Valor, obreros. Empuñad vuestros rastrillos y vuestros arados, labrad vuestros corazones, arrancad de ellos las cizañas. Sembrad la buena semilla que el Señor os confía y el rocío del amor la hará producir frutos de caridad. Todos somos perfectibles, lo que nos estaba diciendo en el mensaje nuestro hermano Danilo. Todos debemos seguir las enseñanzas del Maestro Jesús, porque Él es nuestro guía y modelo. Y si lo seguimos a nuestro Señor Jesús, podremos tener la oportunidad de comenzar de nuevo, de trabajar fuertemente, de pronto
con pruebas más duras, porque nos equivocamos, pero tenemos esa oportunidad de empuñar vuestros rastrillos y seguir el arado, siempre lavando nuestros corazones y arrancando de ellos la cizaña del egoísmo, del orgullo, porque eso es lo que nos tiene estacionados a veces, eso es lo que nos hace equivocar muchas veces nuestro orgullo y nuestro egoísmo, y cambiarlo por el amor y la caridad, ese amor que el Maestro Jesús siempre nos enseñó, de amaos los unos a los otros. Ese fue el mandamiento que Él nos dejó, seguirlo a Él, seguir sus enseñanzas y darle gracias a Dios por la bendita oportunidad de conocer esta doctrina, que nos esclarece, que es una doctrina que nos llena de mucha esperanza y nos ayuda para que de pronto nos esforcemos cada día para ser mejores. Dice un espíritu amigo, Burdeos, 1862. Muchísimas gracias. Le damos gracias a Huguito por la explicación del Evangelio. Y para cerrar la actividad en la tarde de hoy, le vamos a pedir el favor a Gonzalo que nos haga la oración. Muy buenas tardes, queridas compañeras y compañeros en Ideal Espírita. A sus hermanos encarnados y desencarnados, en este instante los invito muy humildemente a que cerremos nuestros ojos materiales y abramos nuestros ojos espirituales. Y desde el fondo de nuestro corazón elevemos a nuestro Padre Creador, a nuestro Padre Universal, a nuestro Padre Bueno, por la tarde de hoy, por esta bendita conferencia que hemos recibido de parte de nuestro hermano Juan Danilo Rodríguez. Igualmente, por ese mensaje tan hermoso que nos da a conocer de que como espíritas debemos de vivenciar cada día esta hermosa y bella doctrina que nos ayude a despertar en nuestros corazones esa gentileza y esa compasividad para con nuestro prójimo, para con nosotros mismos, para demostrar esa verdadera alegría de ser espíritas, para agradecerle a nuestro Padre Celestial habernos permitido conocer este hermoso camino que nos está esclareciendo, que nos dirige hacia nuestro Padre Dios buscando ese perfeccionamiento a que estamos llamados por invitación de nuestro Maestro Jesús. También agradecemos por ese bendito Evangelio que nos enseña a que no solamente debemos pedir, que también tenemos que dar, porque si damos tendremos también esa bendición de poder pedir, pero si no damos, ¿qué podemos pedir? Rogamos, Padre Celestial, en esta tarde la bendición para todos los hermanos, para todos los espíritus que sufren, los que están en los hospitales, en las clínicas, en cualquier rincón de nuestro planeta o en el universo, que claman a ti, Padre Santísimo, esa misericordia divina que ayude a apaciguar las pruebas, para que nos dé valor y fortaleza para poderlas continuar hasta su culminación, para poder alcanzar esa gratitud del perfeccionamiento. Dios Todopoderoso, te encomendamos en esta tarde también los hogares de todos los que aquí nos encontramos reunidos, como también de los que por algún motivo no han podido venir a participar de esta hermosa y bella charla. Para el próximo sábado y muchas gracias por la participación en la tarde de hoy.